Buen día. Este es un trabajo de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Coordinación Académica y de Investigación, División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Nos encontramos en el módulo 12, Aprendizaje y Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística. Unidad 3, Secuencias didácticas para el aprendizaje de la probabilidad y estadística. Y esta es la actividad complementaria. Estudiante, un servidor, Eric Salvador Vega Figueroa, y mi docente en línea, Edgar Ponciano Bustos. Y bueno, como bien comenté, es la actividad complementaria y que básicamente las indicaciones de la actividad son las siguientes. Número 1, para esta actividad vamos a recuperar el ejercicio automatizado del Rally e integrar una captura de pantalla del ejercicio resuelto. Número 2, vamos a realizar un video donde vamos a exponer las respuestas a las siguientes preguntas, ¿verdad? Mismas que presentaré más adelante. Como punto número 3, realizamos una conclusión donde respondemos también a las siguientes preguntas que igualmente vienen más adelante. Ok, entonces comenzamos. Para el desarrollo de esta actividad, este es el ejercicio automatizado, el Rally, y la captura de pantalla de dicho ejercicio. Esta primera captura nos marca el inicio de dicha actividad y la siguiente nos da precisamente la conclusión a dicho ejercicio, donde se ve concluido y completamente resuelto. Y entramos propiamente a la realización del video, donde vamos a exponer las respuestas a las siguientes preguntas. A. De acuerdo con los programas de estudio que analizamos, ¿cuáles son los conceptos en la enseñanza de la probabilidad en la actualidad? Sería, número 1, teoría de conjuntos, técnicas de conteo, que es la regla de la multiplicación, permutaciones, combinaciones, diagrama de árbol. 3. Probabilidad de eventos. 4. Características de eventos aleatorios. Simples compuestos excluyentes, no excluyentes. 5. Variables aleatorias. 6. Características de los eventos independientes y dependientes para cálculo de sus probabilidades. 7. Probabilidad condicional y teorema de Bayes. 8. Distribución de probabilidades. 9. Distribución binomial y de Poisson. 10. Distribución normal. Segunda pregunta, B. De acuerdo con los programas de estudio que analizamos, ¿cuáles son los conceptos en la enseñanza de la estadística? De acuerdo a esto, sería lo siguiente. 1. Aplicaciones de la estadística. 2. Técnicas de recolección de datos y noción de variabilidad. 3. Representación de datos de forma tabular y gráfica. 4. Tablas de distribución de frecuencias y agrupación de datos, tipos de gráficos, histogramas, polígono de frecuencias, ojivas, gráficas de barra, de pastel o circular. 5. Medidas de tendencia central, media, aritmética, geométrica y armónica, mediana y moda para datos agrupados y no agrupados. 6. Medidas de posición. 7. Medidas de dispersión, desviación media, variación estándar y en datos agrupados y no agrupados. Pregunta número 3. C. ¿Qué estrategias didácticas incorporar en la enseñanza de la probabilidad y la estadística? Y bueno, se puede incorporar una metodología de trabajo basada en estándares de aprendizaje planteados en las competencias, con un enfoque didáctico que incorpora como método de problematización continua, la formulación de conjeturas y la revisión sistemática de los conocimientos adquiridos, utilizando técnicas grupales para el análisis y la discusión, así como las técnicas expositivas y de indagación, apoyadas en recursos visuales y tecnológicos, procurando que la relación entre el alumno y el objeto sea. Otro enfoque didáctico puede ser el uso de la tecnología utilizando diversos programas computacionales, como por ejemplo GeoGebra o Excel como herramienta cognitiva para la enseñanza de la probabilidad y estadística. Se puede usar el potencial de este tipo de software para la enseñanza de la probabilidad y la estadística, tomando como marco de referencia los nuevos enfoques que promueven un mayor énfasis en la perspectiva frecuencial de la probabilidad a través de la simulación computacional de fenómenos aleatorios y del uso o manejo de datos en el caso de la estadística. Otro enfoque
es el uso de paradojas como recurso didáctico para la enseñanza de la probabilidad, la cual es una propuesta de enseñanza sobre probabilidad susceptible de implementar con estudiantes de secundaria o bachillerato. El propósito es analizar cómo una paradoja sirve como recurso didáctico para la enseñanza de la probabilidad, aportando dinamismo en la gestión del aula. A la vez sirve para detectar dificultades y errores de los estudiantes al enfrentarlos a sus intuiciones en el desempeño del tema. Se complementa este trabajo con sugerencias metodológicas y otras paradojas de interés para la enseñanza del tema. D. ¿Qué enfoque didáctico es el idóneo para la enseñanza de la probabilidad y la estadística a estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, medio, superior de nuestro sistema educativo? Bueno, para los diferentes niveles, principalmente se tiene que implementar un enfoque que incorpora la problematización continua, la formulación de conjeturas y la revisión sistemática de los conocimientos adquiridos, utilizando técnicas grupales para el análisis y la discusión. Este enfoque, para que sea idóneo, debe ser apoyado en el uso de tecnologías TICs como apoyo. Esto aprovechando el desarrollo de las tecnologías, aunque cabe mencionar que no todas las escuelas cuentan con el equipo de cómputo necesario. Siguiente, E. Es pertinente la perspectiva didáctica que se propone para la enseñanza de la probabilidad y estadística en los niveles distintos educativos. Sí, es pertinente, porque implementando la problematización continua, mantiene en activo a los estudiantes y al implementar las TICs prepara a los estudiantes con una herramienta que les sea útil en el futuro. Siguiente, F. ¿Qué contenidos agregarías o quitarías en la asignatura de probabilidad o estadística de cierto nivel educativo? Los contenidos se mantendrían casi en la misma manera. Lo que tendría que agregar es más dinamismo dentro de los contenidos, incorporando las TICs como medio complementario para abordar los temas. Se tendrían que agregar el uso de programas más usuales para el desarrollo de la probabilidad estadística, como lo son Excel, GeoGebra, etc. Esto agregaría un desarrollo mayor en los estudiantes encaminados a su utilización en la vida cotidiana y laboral. G. ¿Cómo diseñar una estrategia didáctica idónea para enseñar probabilidad y estadística en cierto nivel educativo? Dentro del diseño de una estrategia didáctica se pueden tomar en cuenta diferentes orientaciones, las cuales pueden ser proponer preguntas y recoger datos relativos a ellos y su entorno, ordenar y clasificar datos de acuerdo con sus atributos y organizar datos relativos a aquellos. 3. Representar datos mediante objetos concretos, dibujos y gráficos. Se pueden incorporar tecnologías como una herramienta de apoyo. 4. Describir parte de los datos y el conjunto tal de los mismos para determinar lo que muestran los datos. Y 5. Fomentar el trabajo en equipo. Siguiente, H. ¿Qué y cuáles son las características de los recursos y herramientas tecnológicas que son acordes al tema de estadística y probabilidad de cierto nivel educativo? Bueno, para implementar la enseñanza de la probabilidad y estadística de forma adecuada, de herramientas computacionales diseñadas con propósitos educativos que permitan crear y manipular modelos y representaciones, para producir y mostrar resultados de las simulaciones de una forma interactiva, dinámica y flexible que permita a los estudiantes identificar patrones de comportamiento en los fenómenos aleatorios y manejo estadístico de datos, y con ello generar una comprensión adecuada. El diseño del software utilizado debe permitir que el usuario sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento al interactuar con las diferentes componentes y representaciones. Además, un análisis de las componentes del software que permita visualizar en ellas diversas funciones trascendentales de una herramienta cognitiva, que sea posible enlazar dinámicamente gráficas, fórmulas algebraicas y hoja de cálculo en forma simultánea y ser visibles sobre una misma pantalla. En caso particular de la probabilidad y estadística, cobran relevancia la hoja de cálculo, la ventana de graficación, la calculadora, deslizadores y funciones. Existen diferentes softwares para este propósito y los más usuales son los ya mencionados, Excel, GeoGebra, R y XLearning.
Y bueno, básicamente esto es lo referente en cuanto a las preguntas solicitadas. Y el siguiente sería el punto número 3, que nos pide nada más realizar una conclusión donde se responda a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste en este módulo 12? Y de lo aprendido, ¿qué vas a implementar en tu práctica cuando sea o estemos en servicio? A lo cual respondemos lo siguiente. Dentro del aprendizaje obtenido se tiene cómo y quiénes dieron origen a la teoría de la probabilidad y la estadística. Se aprendieron diferentes estrategias didácticas para la enseñanza de la probabilidad y estadística y el aporte que puede dar uso de las tecnologías de esta materia. Asimismo, se visualiza el panorama actual de la enseñanza de la probabilidad estadística en los diferentes niveles educativos y cómo están estructurados sus programas de estudio. De lo aprendido se pueden implementar diferentes estrategias didácticas y el uso de las tecnologías. Básicamente eso sería todo en relación a este trabajo. Y al último, nada más para cerrar, presentamos nuestras referencias, que son las siguientes, ¿verdad? Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Les agradezco mucho su atención y aquí terminamos. Muchas gracias. Hasta luego.